este curso vamos a crear un vehículo modelado por partes individuales que al ir acoplándolas darán forma a nuestro modelo completo. Para crear estas partes, repasaremos técnicas antes vistas y aprenderemos otras nuevas. La práctica es fundamental al momento de mejorar nuestro nivel, al igual que la comprensión de cómo cada pieza encaja en su entorno. Veremos técnicas de modelado por splines, uso de herramientas como Soft Selection y suavizado sin subdivisión para optimizar nuestro modelo. Al final, veremos una pequeña introducción a materiales y luces para dar un poco más de vida a nuestra forma. Recuerda que este curso hace parte de una serie donde se explican muchas herramientas que utilizaremos. Si no los has visto aún, te invito a que los revises. Los puedes encontrar en nuestro canal y son los props del villano parte 1 y 2. Sin más, te doy la bienvenida a este curso El vehículo del héroe volumen 1. Espero que lo disfrutes. Hola, bienvenido a esta primer clase del tercer curso de modelado 3D, el vehículo del héroe. Iniciaremos modelando la pieza lateral frontal del vehículo, mediante modelado por planos y dando el grosor con la herramienta Shell, en español, carcasa. Antes de iniciar, asegúrate de haber ubicado los planos tal como se explicó en el curso anterior. Recuerda ajustar también las unidades de medida, en este caso metros, y el guardado progresivo para evitar problemas con nuestro proyecto. En esta ocasión modelaremos en una sola vista. Utiliza Alt W para cambiar al modo de una vista. Recuerda que puedes utilizar las teclas rápidas para cambiar entre ángulos de visualización. F para la vista frontal, L para lateral, T para vista superior y B para vista inferior. Una vez todo está listo, podemos iniciar a modelar el vehículo. Dirígete a la vista lateral y crea un plano de la siguiente manera. Ahora, asegúrate de que solo tiene un segmento en el largo y uno en el ancho. Utiliza Alt X para hacerlo invisible y poder ver el plano detrás. Ahora, conviértelo en un Editable Poly. Dirígete a vértice y empieza a moverlos de forma que la figura se ajuste a los planos que tenemos. Nuevamente, ve arista y utilizando Shift sostenido podemos extruir la arista, creando un nuevo polígono. Nuevamente en vértice, procedemos a ajustar la forma. Repite el proceso en la parte frontal. Para hacer esta pequeña sección de acá, seguiremos el mismo proceso. Pero en esta ocasión vamos a necesitar la fusión de estos dos vértices. Para hacerlo, puedes utilizar dos maneras. Una es seleccionar ambos vértices y utilizar Collapse o colapsar. Esto nos fusiona ambos vértices, aunque como puedes observar, nos mueve la posición de ambos. En caso que necesitemos que uno no se mueva, utilizaremos la opción Target Weld o fusionar a objetivo. Con esta opción seleccionamos primero el vértice que quieres que se una y luego el vértice al que quieres que éste se una. Y de esta forma
El segundo vértice mantiene su posición. Continuamos la extrusión para formar el resto de la figura. En esta cara puedes ver que hay un corte, ya que el vehículo tiene un quiebre en esta pieza. Para darle ese quiebre utilizaremos la herramienta Cut. Seleccionamos ambos vértices y él nos creará entonces la arista que deseamos. Completamos toda la figura. Para la siguiente fase, dirígete a la vista superior. Aquí podemos ver que el objeto no está posicionado. Lo moveremos y ubicaremos los vértices según corresponde. Este vértice, como podemos ver, es el que conecta con esta pieza de acá. Mueve los vértices hasta que se ubique la forma correcta. Apóyate de otras vistas si tienes dudas, si no sabes qué vértice estás moviendo. Para crear esta sección de acá, utiliza una extrusión a partir de esta arista. Mueve los vértices nuevamente para que la forma se ajuste. Dirígete a la vista frontal y continúa organizando la forma. Nos aseguramos que se vea bien desde cualquier ángulo. Eso es. Como puedes ver, usualmente no se ajusta bien en todas las vistas al tiempo, por lo cual buscaremos un punto intermedio para continuar con el trabajo. Una vez ya tengamos la forma, procederemos a trabajar estas divisiones y esta saliente. Para hacerlo, selecciona estas aristas y utiliza la herramienta Connect. Con una sola división generaremos esta forma. Ahora crearemos nuevas divisiones para crear estas formas de acá. Nuevamente seleccionamos estas aristas
y utilizamos la herramienta Connect. En este caso, 3 subdivisiones y las ajustamos modificando los vértices. Puedes utilizar Shift X para modificar el constraint, de forma que el vértice solo se mueva sobre su arista. De esta forma puedes evitar que la figura se deforme. Estas divisiones nos servirán después cuando vayamos a fabricar estas piezas. Asegúrate que la forma se ve bien desde todos los ángulos. Darle algo de inclinación. En especial que estas caras sean planas. Y que estos, de aquí, estas formas triangulares, se vean los quiebres. Ahora puedes aplicar el modificador Shell a la pieza. Encontraremos en la lista de modificadores. Como puedes ver, este modificador nos permite dar el grosor a la pieza. Tenemos distintas opciones. Como puedes observar, el Inner Amount o la cantidad interior generará un grosor interno a la pieza. El Outer Amount o el cantidad exterior igualmente nos generará una especie de extrusión a la pieza. En este caso vamos a utilizar Inner Amount un poco, ya que la pieza no es tan gruesa. Shell nos ofrece otro tipo de opciones para materiales suavizados que en este momento no utilizaremos, así que solo necesitamos asegurarnos que tengamos un segmento y una cantidad adecuada de grosor interno. Con esto terminamos la fabricación inicial de la pieza. Ya solo nos queda faltando el suavizado para evitar estos quiebres en las caras que no queremos y algunos toques finales. Hola, en este video aprenderás a aplicar grupos de suavizado y a numerar grupos de polígonos, que te permitirán varias opciones más adelante al aplicar materiales o trabajar con selecciones rápidas. Veremos la diferencia entre Norms, Turbo Smooth y grupos de suavizado. Norms es una herramienta de suavizado por subdivisiones. Funciona de una forma similar al Turbo Smooth. Para acceder a ella, vamos a Modify y en la herramienta Polígonos podemos observar que se encuentra en esta sección. Subdivision Surface, superficie de subdivisión. Para activar el Norms, seleccionaremos Use Norm Subdivision. Utilizar subdivisión Norms. Como podemos ver, ya tenemos un objeto suavizado de la misma forma en que funciona el Turbo Smooth. Tenemos las mismas opciones, las iteraciones en la pantalla, iteraciones en el render, la cantidad de suavizado, separarlo por grupos de suavizado, materiales y las opciones de actualización. Turbo Smooth, en este caso, tiene la ventaja de que al ser un modificador puedes jugar con la jerarquía de otros modificadores.
para definir qué efectos deseas que se apliquen primero. Esto lo veremos ahora cuando apliquemos un Symmetry. En este punto podemos ver que tanto el Turbo Smooth como el Norms nos da exactamente el mismo resultado. ¿Qué ventajas tendría entonces trabajar con el Turbo Smooth? Voy a aplicar un Symmetry a estos dos objetos. Symmetry es un modificador que nos permite crear un reflejo de nuestro objeto. Las opciones las veremos más a detalle un poco más adelante. Cuando aplicamos el Norms y aplicamos el Turbo Smooth en este caso se estará aplicando después del efecto del Symmetry, mientras que el Norms, ya que pertenece al Editable Poly, se estará aplicando antes del Symmetry. A simple vista puede parecer que no hay ninguna diferencia, pero podemos ver que en el caso del Norms tenemos ciertos quiebres que evitan que la forma sea completamente suavizada, cosa que no nos ocurre cuando utilizamos el Turbo Smooth. Smoothing Groups o los grupos de suavizado te permiten elegir qué caras deseas suavizar y qué aristas deben suavizarse con otras. Para acceder a los grupos de suavizado, seleccionamos el objeto en el panel Modify y ya sea en selección por polígono o por elemento, los accederemos desde este panel. Y podemos ver el objeto sin suavizar y si le aplico un grupo de suavizado, podemos ver cómo desaparecen las aristas. En el caso de los grupos, ¿para qué sirven estos números? Yo puedo seleccionar distintas aristas y darles un grupo de suavizado diferente. Esto me permitirá crear efectos en los cuales se ven distintas caras formadas por varios polígonos dentro de un mismo objeto. Tenemos control sobre lo que queremos mostrar. Incluso una cara puede compartir grupos de suavizado. En tal caso, veremos cómo se fusiona tanto con los que tienen el 1 como con los que tienen el 2. Los grupos de suavizado son una herramienta non-sub-D o sin subdivisión de polígonos, a diferencia del Turbo Smooth y del Norms que crean nuevas geometrías. Entonces, ¿cómo funcionan los grupos de suavizado? Los grupos de suavizado trabajan modificando la forma en que la luz impacta sobre las caras del objeto. Esto viene determinado por las normales. Cuando dos caras comparten grupos de suavizado, se logra que estas normales converjan en una sola, logrando el efecto de suavizado en su arista. Como te mencionaba, estos grupos no generan nuevos polígonos, por lo que puedes lograr muy buenos resultados sin incrementar la geometría del modelo. Para conocer cuántos polígonos tiene tu modelo, puedes ir a Views, View por Background, Configure View por Background. O con las teclas rápidas Alt más B. Abrirá este panel. También podemos acceder dando clic secundario sobre alguna de estas opciones. Aquí nos dirigiremos a Statistics. Activamos Total Max Selection. Activamos Show Statistics in Active View y le damos OK. Ahora podremos ver el total de polígonos y vértices en nuestra escena y el total
que tiene el objeto que seleccionemos. Como podemos ver, esta esfera que la tenemos suavizada por Turbo Smooth tiene un total de 2200 polígonos, mientras que esta otra, utilizando grupos de suavizado, solo tiene 128 polígonos. Voy a aplicar un solo grupo de suavizado para todas las caras para comparar cómo se ven ambas. En este punto, si acercamos la vista, se pueden ver los quiebres del modelo en la esfera que tiene pocos polígonos. Pero si estamos viendo desde la lejanía, podemos observar que la diferencia entre ambos se nota muy poco. Similarmente, aplicaremos los grupos de suavizado a este tubo con un Symmetry. Podemos definir que no queremos que se afecten las caras de arriba ni las de abajo. Podemos observar que no tenemos el problema de los quiebres, ya que como es un modelo de bajos polígonos, tiene quiebres de todos modos. Pero si alejamos, la diferencia entre los tres tubos es poco apreciable. Incluso si aplicamos los grupos completamente, se ve aún más similar al resto. Es importante ver que, por ejemplo, este objeto solo tiene 216 polígonos comparado con este de Turbo Smooth que tiene 1728 polígonos. Cuando estemos trabajando en un proyecto como un videojuego, por ejemplo, es importante optimizar al máximo los modelos, ya que todo generará carga en el render final o en el rendimiento final del videojuego o del producto que queramos ofrecer. Y entonces tener objetos con una geometría tan alta que se van a ver desde muy lejos o van a estar ocultos, pues realmente solo va a generar carga sobre nuestro proyecto, sobre nuestro trabajo, que es mejor evitarla. Los grupos de suavizado tienen otra ventaja. Nos permiten seleccionar rápidamente los polígonos que pertenecen al mismo grupo de suavizado. Para ello utilizamos esta opción, seleccionar por grupos de suavizado. Aquí visualizaremos todos los grupos que tenemos dentro de nuestro objeto. Podemos dar 1 y automáticamente tendremos seleccionada la cara que pertenece a ese grupo. En caso tal que necesitemos otros, el 4 y el 5, iremos directamente a estas caras. Si queremos eliminar todos los grupos de suavizado, solo necesitamos seleccionar el objeto y le damos en Clear All. Ahí podemos ver que ninguna cara queda con grupos de suavizado. De forma similar tenemos los Material ID. Nos permiten nombrar distintas caras bajo un mismo ID. Y posteriormente, si necesitamos seleccionar rápidamente estas caras, solo necesitamos poner el número perteneciente a las caras que estamos necesitando. Esta opción también te permitirá más adelante, cuando estés texturizando tu objeto, aplicar materiales múltiples sin necesidad de romper la malla. Con esto terminamos esta segunda clase. En la próxima clase aplicaremos todos estos conocimientos al suavizado de nuestra forma del vehículo.
Bienvenido. En esta clase terminaremos nuestra pieza aplicando los métodos de suavizado. Una vez estés a gusto con la geometría, iniciaremos el proceso de suavizado. Cambiamos a la vista sólida y, aunque parezca que ciertas caras se ven bien, al renderizar veremos que tienen cortes que no deseamos. Lo primero es limpiar todos los grupos de suavizado. Procederemos entonces a suavizar las caras que sean continuas. Aquí ya puedes observar que se ha eliminado el corte indeseado. Haremos lo mismo con el resto de caras. Nuestra pieza ya empieza a verse más pulida. Procedemos a hacer lo mismo con las caras superiores. Para finalizar, suavizaremos los bordes de la figura. Para ello, selecciona estas aristas. Vamos por todo el borde. Asegúrate de no seleccionar aristas que no son. Y tampoco dejes pasar estas pequeñas secciones que pueden causar problemas al momento de que usemos el chamfer. Selecciona también los bordes de estas secciones. Una vez esté todo seleccionado,
procedemos a utilizar la herramienta Chamfer. Ajusta el grosor. E incrementa los segmentos a 2. Terminado, daremos clic en OK. Chamfer nos crea ciertas geometrías que no deseamos. Vamos a repararla organizando los vértices, colapsándolos. Revisa muy bien todas las secciones para que no vayas a dejar ninguna. Una vez hayas terminado, selecciona la arista central y utilizando Loop o Alt L, seleccionaremos los loops también de estas secciones. Con Control y Polygon seleccionaremos los polígonos adyacentes a las aristas que hemos seleccionado y los suavizaremos. Con esto ya hemos terminado nuestra pieza utilizando los Smoothing Groups. Aquí tenemos una comparativa entre la pieza modelada con Turbo Smooth y con grupos de suavizado. Podemos ver que la pieza de Turbo Smooth tiene cerca de 54.000 polígonos, mientras que la pieza de grupos de suavizado solo tiene 246. La de Turbo Smooth puede ser mejor optimizada y lograr menos polígonos, pero igual será mucho mayor que la otra. Si hacemos un renderizado, pueden ver que la diferencia no es mucha. Te invito a que, como ejercicio, intentes hacer esta pieza utilizando el Turbo Smooth. Recuerda que necesitarás incrementar la geometría para que no se vaya a deformar y especialmente los bordes. En el próximo video veremos cómo modelar el frente de la carrocería.